A continuación, les presentaré los detalles del comportamiento del mercado interno automotor en nuestro país. Como ya tuvieron conocimiento todos ustedes, iniciamos el mes de enero con un resultado negativo en la venta de vehículos ligeros nuevos, una caída del 6%, y con ello pues se mantiene la tendencia que hemos venido enfrentando a lo largo de los últimos 32 meses. Desde junio del 2017 hasta este reporte de enero 2020, una caída constante y con ello confirmando la situación de crisis en la que se encuentra el mercado interno automotor mexicano. Como pueden ustedes observar en la gráfica, tenemos una caída prácticamente generalizada en todos los segmentos, excepción del canal de automóviles de lujo, que tiene un incremento del 2.6% comparado con enero del 2019, y los vehículos comerciales ligeros, que tienen una alza del 0.3%. En contraste y representando los mayores volúmenes de vehículos comercializados en México, los automóviles subcompactos tienen una drástica caída en el mes del 11.6%, y esto es relevante en función del porcentaje que representan del total de los vehículos que se venden en el país. De igual forma, los automóviles compactos caen 6%, los automóviles deportivos retroceden 5.9% y los vehículos de usos múltiples disminuyen 2.3%. Por lo que hace a los camiones considerados pesados que se incluyen en este reporte, tienen un retroceso del 6%. En comparación con la estructura de mercado y el resultado del primer mes, pues vemos que, ya lo refería yo, la relevancia que tiene la caída de los automóviles subcompactos, dado que están representando pues un tercio, poco más de un tercio del total de los vehículos que se venden en México. Los automóviles subcompactos representan el 34% del total de vehículos vendidos en México, y los automóviles compactos el 21.42%, es decir, poco más del 55% de los vehículos que se venden en México corresponde a los niveles de inicio, de entrada al mercado, los automóviles subcompactos y los automóviles compactos. Aquí podemos apreciar que el mes de enero del 2020, en comparación con lo que tuvimos desde el año 2016, pues mantiene la caída solamente por arriba de lo registrado en el 2015, y esto nos está reafirmando que 2020 seguirá siendo un año difícil para el comportamiento de las ventas de vehículos nuevos en México. El mes pasado reafirmamos ante ustedes nuestra expectativa negativa para 2020. Les presentamos, y lo haremos a continuación, cuál es el nivel estimado. Consideramos que puede estar en el orden de 1.272.000 unidades, y esto nos estará colocando
con una caída cercana al 4%. Por supuesto, todo esto sujeto a que se mantengan las condiciones económicas y las expectativas sociales en los niveles actuales. ¿Qué es lo que estamos viendo que pudiera presentarse en los próximos meses que modificara en un sentido aún más negativo esta perspectiva? Ya lo apuntaba Fausto Cuevas en cuanto a que hay una preocupación por el impacto que pueden tener diferentes factores de carácter externo en la marcha de nuestra economía. Es preocupante y con un alto grado de incertidumbre cuál será el impacto de la crisis de salud que enfrenta el mundo con el acecho, la presencia del coronavirus, que sin duda alguna y conforme a los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, no hay todavía un control del avance de esta enfermedad y por lo tanto tampoco la posibilidad de dimensionar el impacto económico en el mundo. Ya está habiendo un impacto inmediato en el comportamiento de los precios de las materias primas, particularmente en el precio del petróleo, y todo esto está relacionado con lo que ocurre en la economía mexicana. Hay en continuidad a el mal año que tuvo el mercado automotor chino en 2019, pues una probabilidad aún más elevada para que el 2020 siga teniendo un impacto negativo incrementado por esta crisis de salud. No podemos dejar de lado que la segunda economía más importante del mundo influirá en el rumbo que tenga la solicitud, la demanda de bienes intermedios, de materias primas y también de manufacturas, por lo que tendremos que estar muy atentos en el impacto que pueda tener en la economía mexicana, sin desdeñar lo que pudiera llegar a ser la llegada de esta enfermedad a nuestro país. En otro orden de ideas y teniendo del lado positivo lo que pudiéramos estar esperando que nos dejara mejores resultados a los que hemos observado en los últimos meses, y ya lo señalaba Alberto Bustamante en su intervención, la inminente entrada en vigor del TEMEC representará una oportunidad para el sector automotriz mexicano de incrementar los niveles de producción, principalmente en el rubro de autopartes. El comportamiento de la demanda de vehículos en la región de Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, Canadá y México, como hemos observado en los últimos 6 meses, muestra una tendencia negativa, y la perspectiva en el corto plazo, hablando como corto plazo lo que resta del 2020 y hacia el 2021, en ninguno de los análisis conocidos se estima una recuperación, un repunte en la demanda de vehículos nuevos. Por lo tanto, hay una capacidad instalada de producción de vehículos en la región de Norteamérica superior a la demanda proyectada, por lo que habría que justipreciar cuáles serán los impactos en las inversiones ante la entrada en vigor del TEMEC. Sin dejar de señalar lo positivo
que es eliminar un factor de incertidumbre que ha estado presente los últimos 3 años y medio. Creo que también debemos de tener un enfoque lo más objetivo posible respecto de el impacto positivo que tendrá en la economía doméstica y en lo que hace a nuestro sector, más allá de poder tener una atracción importante de inversiones en la producción de autopartes y el alineamiento que se tendrá que dar en el horizonte de los próximos años en el resto de la industria para cumplir las nuevas reglas de origen contempladas en el TEMEC para la industria automotriz. Creo que tendríamos que tener un acompañamiento para poder aprovechar estas oportunidades que sin duda alguna están surgiendo con estos cambios en el orden internacional. La atracción que podemos hacer de líneas de producción de autopartes que en este momento se encuentran localizadas en Asia, en China, será fundamental y para ello es que se está trabajando de manera muy fuerte y unida en el sector automotor en México. Con el dato de enero estamos llegando a 1.311.000 unidades comercializadas a lo largo de los últimos 12 meses. Ustedes pueden observar de manera muy clara en la siguiente gráfica que la tendencia negativa se mantiene, no hay visos aún de poder entrar en una fase de estabilidad. Y con ello pues nos estamos aproximando a lo que ya anticipaba, que es la expectativa de tener un cuarto año consecutivo de retroceso en el mercado mexicano. Se acaba de dar a conocer los datos de confianza del consumidor para el mes de enero del 2020 y en lo que corresponde a el quinto componente que muestra la disposición para adquirir bienes de consumo duradero, en comparación con el año pasado, con enero del 2019, tenemos una caída del 2%. En contraste, un dato mixto a la pregunta concreta respecto a la disposición para adquirir vehículos nuevos o usados en un horizonte de aquí a los próximos 2 años, hay un incremento del 2.2%. En lo que toca a la comparación con el mes inmediato anterior, con el mes de diciembre del 2019, el índice de confianza del consumidor avanza 0.85% en la disposición para la adquisición de bienes de consumo duradero y da un repunte muy importante del 13.5% en la disposición para adquirir vehículos. Sin duda alguna que este resultado es positivo en cuanto a que se manifiesta en el resultado del indicador una mejor perspectiva de quienes están respondiendo y que reflejan el ánimo de los consumidores a nivel nacional para poder adquirir un vehículo. Sin embargo, quisiera hacer un breve apunte respecto a encontrar una explicación del por qué, si en una perspectiva de comparación como la que podemos tener en esta lámina que nos está mostrando datos de los últimos 14 años, y por qué si nosotros nos colocamos siguiendo la línea roja o la línea azul y poco más hacia la derecha del centro de la gráfica que nos estaría dando
la información del 2014, el 2015 y en la misma línea de datos nos colocamos en enero del 2020, podemos ver que nos encontramos en este momento en una mejor situación que la que estaba mostrando la disposición de los consumidores en enero del 2015 o en enero del 2014. Y en enero del 2015 teníamos un mercado que venía creciendo casi al 20% en la comparativa mensual y la gente tenía una menor disposición para adquirir bienes de consumo duradero o vehículos. Y en este momento que está mejorando la percepción, pues la realidad es que nos encontramos en el peor momento del mercado de los últimos 4 años. Cuando se levanta esta encuesta de manera correcta, el INEGI trata de que haya una representación de todo lo que compone a el mercado mexicano, a la sociedad, una representación de la sociedad mexicana en lo que tiene que ver con la dispersión geográfica y con la estratigrafía socioeconómica. Es decir, nos da una representación de lo que se está pensando en Baja California, en Chiapas, en Yucatán, y lo mismo en cuanto a lo que toca a la gente de altos ingresos o de bajos ingresos. Y dentro de esta perspectiva, y cuando comparamos el resultado de la venta de vehículos, hay una disociación que se ha mostrado de manera importante, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, porque cuando analizamos la posibilidad de compra, la capacidad real de demanda de los consumidores en México, únicamente encontramos que esta existe en los 2 deciles de ingresos más altos en el país. Es decir, solamente dentro del 20% del total de los consumidores vamos a encontrar posibilidades de adquirir un vehículo nuevo. Y lo que ha venido ocurriendo con los incrementos, por ejemplo, al salario mínimo, la dispersión de cada vez un mayor número de programas de apoyo gubernamental directo, pues tiene, en mi opinión, una consecuencia de mejorar la percepción de los consumidores en la base de la población, la base de la pirámide que se refleja en estos resultados del índice de confianza del consumidor, pero que no necesariamente corresponde al perfil de los consumidores con potencial para poder adquirir un vehículo. De ahí la explicación a esta disociación en cuanto a lo que se manifiesta en el índice de confianza del consumidor y lo que tiene que ver con las ventas de vehículos en México. También se acaba de publicar el indicador de confianza empresarial y como pueden ustedes observar en lo que corresponde a los empresarios del sector transporte, hay un retroceso en la confianza del 7.4% en comparación con enero del 2019 y en el sector manufacturero hay un retroceso del 7.8% en comparación con el año pasado. Este dato es muy importante porque tiene una correspondencia con el indicador mensual de la inversión fija bruta. El dato publicado esta mañana y que apunta lo que fue el resultado del mes de noviembre, nos da una disminución para maquinaria y equipo en comparación
un incremento en comparación con octubre del 4.5% y en comparación a noviembre del 4.7%. Aquí, Cristina, si el dato comparado con noviembre del año pasado es negativo, ¿no? Y en el total, en el ponderado, es negativo 2.8%. Entonces, como ustedes pueden observar en la gráfica que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla, en la línea roja, ha habido una caída constante de la inversión fija bruta, y esto como consecuencia de la creciente desconfianza manifestada por los empresarios. Esta caída en la inversión nos está dando un estancamiento del consumo, dado que lo que tiene también como consecuencia es una disminución de la generación de empleos formales, y dentro del total de los empleos que se encuentran registrados de manera formal en el país, hay un deterioro también dentro de lo que corresponde a los trabajadores que reciben más de 3 salarios mínimos. Entonces, se tiene una concatenación de factores que explican el por qué el mercado automotor se encuentra en esta fase negativa de la cual no hemos podido salir. Desconfianza que lleva a menor inversión que tiene como consecuencia una desaceleración en la generación de empleo, y un empleo con menor calidad que nos lleva a un estancamiento del consumo. Por eso observamos de la misma forma que el crédito para la adquisición de vehículos cierra el año con una caída del 9.2%. Menos capacidad de endeudamiento y un ánimo en el segmento de consumidores con capacidad para poder adquirir un vehículo, para poder tener un compromiso de deuda. En ese segmento, una manifestación creciente de desconfianza que está retrasando las decisiones de compra. Tenemos el dato de los precios de los vehículos para el mes de enero, y observamos que el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento en el mes, dada la estacionalidad muy marcada que muestra el arranque del año, los ajustes de precios en muchos bienes y servicios, y pasamos del 2.83 de la inflación anual marcada a diciembre al 3.24 que tenemos para enero. Y en este mismo periodo tenemos un incremento, un ajuste ponderado de los precios de los vehículos del 1.1%. Esto es muy importante porque también nos está reflejando que por primera vez en cuando menos los últimos 4 años, tenemos un arranque de año en el que el ajuste de precios de los vehículos está por abajo del de la inflación general. Y es una manifestación del esfuerzo que se está llevando a cabo dentro del sector automotor, de toda la cadena, para que en México se sigan manteniendo los precios de los vehículos más bajos de todo el continente americano. O sea, para quienes siguen pensando
que adquirir un vehículo en Estados Unidos es más barato que en México y que por eso se justifica la entrada de vehículos ilegales. Tenemos los datos con los cuales podemos afirmar que en México siguen siendo más bajos los precios de los vehículos que en Estados Unidos, que en Canadá y que en el resto de Latinoamérica. Y pues este dato que tenemos para el mes de enero es un dato importante, un incremento de los precios de los vehículos en términos ponderados tan solo del 1.1% en la comparativa anual, cuando este es el precios al productor. Todo el discurso que dije hace rato es correcto, pero no en la misma magnitud. Tenemos el 3.22 prácticamente ligeramente por abajo del precio del incremento de los precios generales, pero toda la otra parte que les mencioné es cierta, siguen siendo los precios más bajos de los vehículos en todo el continente americano. Traemos una diferencia, misma marca, mismo modelo, misma versión, que oscila entre un 30 y un 40% si comparamos los precios de los vehículos en México con, por ejemplo, Argentina o Brasil. Traemos una diferencia en muchos de los vehículos que se ofertan en Estados Unidos y en México en la misma versión, que puede ser del orden de los $6,000, 120,000 pesos de diferencia, misma marca, misma versión. Aquí, en lo que es el seguimiento a los datos de empleo, la línea roja nos muestra la variación porcentual. Tuvimos para el mes de diciembre un cierre del año con una variación anual del 1.7% y tuvimos aquí a lo largo del año una constante disminución de la capacidad de la economía mexicana para crear empleos. Ya apuntó Fausto el cierre del año 2019 en la importación de vehículos usados. Para quienes no nos siguen con regularidad, esta gráfica nos da la información de los vehículos usados procedentes principalmente de Estados Unidos que completaron el trámite aduanero, es decir, cuentan con un proceso de importación que acredita la legal estancia en el país. Y esto se incrementó 12.5%, cerrando con 159,446 unidades, muy cercana de las 160,000 que había sido la estimación que mantuvimos a lo largo del año. Hago la acotación de que corresponde a los vehículos que completaron el proceso de importación, porque de manera paralela existe otro canal de introducción de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, que son los vehículos que entraron de contrabando, los vehículos que se encuentran de forma ilegal en México y que incrementan el daño que se causa a el mercado formal y del cual hemos visto un flujo creciente a lo largo de los últimos 3 años, del 2016 al 2019, 4 años en los que la disposición de diferentes órdenes de gobierno, estatales, municipales, incluso una menor ejecución de acciones de control de parte del gobierno federal han llevado a que se incremente la presencia de los vehículos ilegales. Ahora mismo estamos enfrentando una nueva iniciativa
para formalizar, aun cuando en el discurso se niegue, la presencia de los vehículos de contrabando. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley para crear un instituto de control vehicular al que se le asigna, entre otros objetivos, la realización de un censo de vehículos de contrabando para poder identificarlos bajo el argumento de disminuir la utilización de los vehículos de contrabando, de los vehículos ilegales, en la comisión de delitos. Es el mismo argumento que hemos venido escuchando en los últimos años por parte de diferentes gobernadores y en este momento esta iniciativa se encuentra a discusión en el Congreso de Baja California. Dada la mayoría que tiene Morena, al cual responde bajo las mismas siglas partidistas el gobernador Jaime Bonilla, nos preocupa que no haya un debate inteligente, un análisis de la información y se dé un comportamiento automático para aprobar en el Congreso de Baja California la iniciativa del gobernador. Hay a todas luces múltiples puntos de violación a la Constitución Federal, a las diferentes leyes y normas que deben de estar tomadas en cuenta y por supuesto que hay una violación a el sistema de coordinación fiscal entre el gobierno federal y las entidades federativas. Parece ser que el gobernador Jaime Bonilla desconoce que existe una obligación del gobierno de Baja California en este sistema de coordinación fiscal a través del anexo 8, mediante el cual el gobierno de Baja California asume responsabilidades para evitar el contrabando y en particular para evitar la introducción, comercialización y circulación de vehículos ilegales. El hecho de que no lo haya firmado en su periodo recién iniciado el gobernador este convenio, pues no lo exime del cumplimiento de sus obligaciones. Máxime con los cambios que se hicieron el año pasado en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley para la Prevención de la Delincuencia Organizada, es muy preocupante que todos estos cambios normativos que catalogan a el contrabando de vehículos como uno de los tipos de delincuencia organizada no estén siendo tomados en cuenta. Por eso es que, como en el pasado ha ocurrido que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el SAT detuvieron este tipo de iniciativas. Recuerden ustedes la Semana Santa, marzo del 2016, cuando el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, echó a andar un mecanismo similar al que hoy se propone implementar en Baja California, en Chihuahua, fue detenido por el gobierno federal so pena de aplicar lo que está contemplado en el convenio de coordinación fiscal, que es prácticamente la exclusión de este sistema del gobierno del Estado. En aquel momento, esta postura de la Secretaría de Hacienda tuvo un efecto inmediato para que se diera marcha atrás por parte del gobierno de Chihuahua en ese censo que legalizaba los vehículos de contrabando. Consideramos que
existen todos los elementos jurídicos para que el gobierno federal y en concreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Arturo Herrera intervenga para frenar este tipo de acciones que contravienen la legalidad. Y de igual forma, seguimos manifestando que se ha utilizado la figura y el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de legisladores que siguen presentando iniciativas en el Congreso para regularizar los vehículos ilegales y por parte de las organizaciones que ante cada gira que hace el presidente, sobre todo a los estados del norte o a las ciudades de la frontera, con solo acercarse y entregar un documento en el que le solicitan la regularización, es suficiente para que salgan ante los medios de comunicación de esas plazas a decir que el presidente ya se comprometió a que va a regularizar los vehículos de contrabando. Consideramos que eso es un abuso que se está haciendo por parte de estas organizaciones de la figura y el nombre del presidente. En ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a regularizar los vehículos ilegales, pero tampoco ha dicho que no los va a regularizar. Entonces, esa ambigüedad que genera, por un lado, expectativas en quienes están incrementando la introducción de vehículos chocolate y de quienes los compran, de que sí va a haber una regularización de vehículos ilegales en este gobierno, esa ambigüedad a nosotros nos mantiene también en la incertidumbre y en la preocupación. Por eso la demanda concreta que la AMDA, y creo que es compartida por todo el sector automotor, a nuestro presidente, es que, dado el contexto de crisis en el que se encuentra la industria automotriz, en particular el mercado interno automotor, y dadas las perspectivas altas de factores adversos que pudieran hacer más difícil el desempeño de la economía en el 2020, es necesario que de manera clara y contundente el presidente se pronuncie y manifieste que en su gobierno no habrá lugar para regularizar vehículos de contrabando. No habrá lugar para legalizar lo ilegal. Y que hará valer lo que de manera constante nos viene diciendo, que en su gobierno nadie está por encima de la ley y nadie está al margen de la ley. Mi prurito en el uso del lenguaje, y más habiendo cámaras grabadoras y micrófonos, no me permiten repetir la expresión que utilizó el presidente el día de ayer en torno a la corrupción. Pero todo lo que se encuentra vinculado con el comercio, con la introducción y con la circulación de vehículos ilegales, es una de las manifestaciones más acabadas de corrupción y de connivencia con la clase política, sobre todo local, en donde prolifera este fenómeno. Y como tal, debemos de decirle no a la legalización de los vehículos de contrabando, no a la legalización de los vehículos ilegales. He ocupado demasiado de su tiempo. Quiero concluir esta etapa mostrando que
Habíamos estimado para el mes de enero una venta de 100,247 unidades. Esta estimación quedó corta en 4.4%. La demanda real fue de 104,832 unidades. Todavía vimos, sobre todo en las primeras 2 semanas del mes, una inercia del esfuerzo de promoción que se hizo durante el mes de diciembre. Afortunadamente hubo solicitudes que se siguieron procesando y que se concretaron ya en el mes de enero y tuvimos esta incidencia que nos permitió elevar respecto a lo estimado. Sin embargo, pues no deja de ser un dato negativo, dado lo que finalmente ocurrió, una caída del 6% en comparación con enero del año pasado. Hasta aquí dejaría mis comentarios.